con ustedes. Me gustaría hacerles una pregunta en esta mañana, que a lo mejor es una pregunta extraña siendo una iglesia cristiana, ¿de acuerdo? Y no me levantes la mano ni me digas que sí, con voz audible. Es una pregunta solo para ti, para tu intimidad. ¿Te consideras cristiano? ¿Eres cristiano? Por eso digo que la pregunta era un poco rara, porque preguntar esto en una iglesia, lo normal es que la inmensa mayoría diga, sí, soy cristiano. Y la siguiente pregunta que te haría es, ¿qué sabes de Jesús? Porque si te consideras o nos consideramos cristianos viene de Cristo. ¿Qué sabes de Jesús? O cuando abres las Escrituras o lo enciendes en el móvil o en la tablet o en el ordenador, si lo haces, que espero que sí, que lo hagas con regularidad, ¿qué buscas en las Escrituras? ¿Cuál es la motivación que te lleva a sentarte, a lo mejor en tu cama antes de dormir, o a levantarte antes de irte a trabajar, o por la tarde, después de comer, de sentarte en el sofá y abrir la Biblia y leer una porción, un versículo, un capítulo? ¿Qué es lo que te motiva? Me gustaría que me acompañaras al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos desde el 35 al 49. Yo lo voy a leer en la nueva versión viviente. La versión que vais a ver en pantalla es la Valera revisada, actualizada. Entonces, habrán algunas palabras que estarán cambiadas de orden o algunas frases incluso que son distintas palabras. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versículos desde el 35 hasta el 49. Estará en pantalla de todas maneras, pero es bueno que escucho páginas, los dedos buscando páginas. El encendido de la pantalla del móvil no se escucha, pero me imagino que alguna la está encendiendo en su móvil. ¿Lo tenemos? Dice a partir del 35. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras yo soy. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, aquí se está refiriendo a antes de ser entregado y crucificado. Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Y este era el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviará el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo.
Hasta aquí la lectura. Me gustaría que nos pusiéramos un poquito en contexto. El Evangelio de Juan es el único evangelio de los cuatro, Evangelio de Lucas, donde estamos, es el único evangelio de los cuatro evangelios que se escribe por orden cronológico de los acontecimientos. Cada historia, cuando tú y yo leemos Lucas, cada historia que leemos, cada parábola, cada acontecimiento, está escrito meticulosamente en el mismo orden en el que fueron ocurriendo. Así lo dice el propio Lucas, como un médico meticuloso. Cuando inicia su investigación, él escribe esta carta, es una carta del Evangelio de Juan, que él quiere escribir para su amigo Teófilo, y dice, Teófilo, después de investigar, he escrito y te he puesto en orden todo lo que ha acontecido con el Señor Jesús. Así que, para entender un poquito el contexto de lo que está ocurriendo, porque aquí empieza el versículo diciendo, y los dos de Emaús estaban hablando. O sea, ¿con quién hablaban? ¿Quiénes son estos dos de Emaús? ¿Qué está pasando, no? Este día era un día domingo, no un domingo cualquiera, un domingo especial, porque fue el domingo en el que el Señor Jesús resucitó. Lo primero que acontece en este domingo es que unas mujeres van al sepulcro. Ellas iban con especias, muy valientes, porque ellas recordaban que habían puesto una gran piedra en la puerta del sepulcro. Y decían, bueno, no sabemos cómo vamos a mover la piedra, pero Dios proveerá. Cuando llegan, la piedra está movida y, medio asustadas, entran al sepulcro, y allí el asombro hace que se toquen los ojos varias veces. ¿Está ocurriendo? ¿Estoy viendo lo que estoy viendo? La tumba estaba vacía. Y de repente dos ángeles se le aparecen y le dicen, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y esto es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre es que las mujeres van donde están los discípulos y les cuentan lo que ha pasado. Hemos ido al sepulcro, el sepulcro está vacío, y encima nos encontramos dos ángeles que nos han contado que Jesús había resucitado tal como él había dicho antes que iba a suceder. Y los discípulos se quedan incrédulos, asombrados, y Pedro sale corriendo hasta la tumba, y efectivamente se encuentra la tumba tal como las mujeres habían dicho. Y en esto acontece que dos hombres, dos seguidores, la Biblia no describe quiénes son, pero no son de los 12 discípulos, o en este caso de los 11 discípulos, ya Judas no está. Dos seguidores de Jesús, dice solamente, no sabemos quiénes eran. Iban desde Jerusalén, camino a Emaús, tristes, desconsolados, y iban hablando. ¿De qué iban hablando? Bueno, pues iban hablando de que el maestro había fallecido, había muerto, lo habían crucificado hacía 3 días, y ellos pensaban que era el Mesías, pero al ver que había sido crucificado, pues ya como que perdieron la esperanza, y el Mesías no podía ser crucificado según su visión en este momento, y de repente Jesús se aparece, pero ellos no le reconocen. Y Jesús empieza a explicarles. Bueno, primero le pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿De qué habláis? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Por qué estáis teniendo esta conversación tan intensa? ¿Cuál es el tema ha perdido el Barça, ha ganado el Madrid? ¿Qué ha pasado? Y los dos de Emaús le dicen, tú eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado. Claro, le estaban diciendo al mismo Jesús, tú eres el único que no te has enterado de lo que ha ocurrido. Eres el único en Jerusalén que no te has enterado. Y le dicen, pues mira, ha pasado esto a Jesús. Y Jesús empieza a explicarle y a abrirle las Escrituras a ellos. Ellos van a Jerusalén, y lo que hemos leído empieza a partir de este momento. Hemos hablado de las mujeres que fueron al sepulcro, hemos hablado de las mujeres que vuelven a donde están los discípulos, Pedro que sale corriendo, y los dos de Emaús. Y ahora, mientras los dos de Emaús vuelven a donde estaban los discípulos y las mujeres que habían visto el sepulcro abierto, ellos empiezan a contarles que en el camino a Emaús
se habían encontrado con Jesús y que lo habían reconocido cuando Él había partido el pan. Este es el contexto en el que estamos y me gustaría, el centro de este mensaje, me gustaría que tú pensaras en una declaración que aparece 3 veces en el mismo día. Hay una declaración que ese domingo se repite de manera casi calcada las 3 veces. La primera la encontramos en los versículos 5 al 8. 5 al 8. Primer acontecimiento que les conté, las mujeres. Dice el versículo 5, estamos hablando del versículo 5 al 8 del mismo capítulo 24, ¿de acuerdo? Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Esto cuando vieron a aquellos hombres con vestidos resplandecientes. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden, y aquí viene la declaración, recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Esta es la primera vez. ¿Qué había dicho? ¿Qué les había dicho? Que tenía que ser traicionado, entregado, muerto y resucitado. La segunda vez que aparece esta declaración, en el mismo capítulo, versículo 27. Entonces Jesús los guió. Aquí habla de los dos que iban hacia Emaús, camino a Emaús. Dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Otra vez aparece esta declaración, Jesús explicando todo lo que las escrituras decían acerca de él. Y por último, en los versículos que hemos leído, versículos 44 al 46. 44 y 46 dice, entonces dijo Jesús, ¿de acuerdo? Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Escucha, todos los profetas, la ley de Moisés a la que se refiere es el Pentateuco, los 5 primeros libros, todos los profetas, la ley de Moisés y los salmos, es decir, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Jesús les explicó lo que se decía de él en todo el Antiguo Testamento. Ahora yo repetiría la misma pregunta que hice al principio. ¿Qué sabes de Jesús? ¿Qué sabes de Jesús? ¿Seríamos capaces de ver a Jesús en el profeta Joel, por ejemplo? ¿O en el libro de Josué? Seguramente que si les hablo de Isaías 53, dirán, sí, este me lo sé. Pero todas las Escrituras, no solamente Isaías 53 habla de Jesús, sino que todas las Escrituras presentan a Cristo. De hecho, el motivo principal por el que Dios escribe su palabra es para presentarte a ti y a mí, a Cristo. Y volvería en este punto a repetir la misma pregunta de antes. Cuando tú abres las Escrituras para leer o para estudiarla, ¿qué buscas en ella? ¿Buscas a Cristo o buscas una satisfacción personal? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Jesús? Me gustaría que me acompañaras a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿De quién habla? Juan capítulo 1, versículo 14 dice,
Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿De quién habla? De Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Te daré un pequeño repaso por algunos de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo. Va a ser breve. De cuál es la característica principal de Jesús o el atributo principal de Jesús que cada libro muestra en el Antiguo y Nuevo Testamento. De algunos de ellos. Josué lo muestra como el capitán de nuestra salvación. Jueces, juez y dador de la ley. Ruth, pariente y redentor. Primera y segunda de Samuel, nuestro profeta de confianza. Crónicas y Reyes, rey y reinante. Esdras, reconstructor de los muros derribados de la vida. Esther, nuestro Mardoqueo. Job, nuestro siempre vivo redentor. Salmos, nuestro pastor. Proverbios y Eclesiastés, nuestra sabiduría. Cantares, el novio amoroso. Isaías, príncipe de paz. Jeremías, nuestra rama de justicia. Lamentaciones, profeta que clama. Ezequiel, hombre maravilloso de 4 rostros. Daniel, el cuarto hombre en el horno. Oseas, el fiel esposo casado por siempre. Joel, el que bautiza con el Espíritu. Amós, quien enciende el fuego. Abdías, poderoso para salvar. Jonás, nuestro gran misionero en el extranjero. Miqueas, nuestro mejor mensajero de pies hermosos. Nahum, nuestro vengador de los elegidos. Habacuc, evangelista que llora, revive las obras de Dios en medio de los tiempos. Sofonías, nuestro Salvador. Ageo, restaurador del patrimonio perdido de Dios. Zacarías, fuente abierta en la casa de David para limpieza de pecados. Malaquías, sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. Primera de Pedro, nuestro ejemplo. Tercera de Juan, mi motivación. Apocalipsis, rey que viene, primero y último. Principio y fin. Cuando tú estudias estos libros buscando a Cristo, lo vas a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios nos presenta a Cristo. El mensaje de la palabra de Dios es Cristo. Por lo tanto, no es un libro para cambiar hábitos. Pero Jesús transforma tu vida por completo. Segunda de Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios no quiere cambiar tu hábito, tus hábitos. Dios quiere transformar tu vida. No son trucos o consejos para ser mejor persona. Dios quiere que te parezcas a Cristo. No que seas una mejor persona. Muchas personas podrían aconsejarte de cómo ser mejor. Psicólogos podrían aconsejarte de cómo ser mejor esposo, mejor hijo, mejor trabajador, mejor ciudadano. Hay expertos en diferentes materias que podrían darte consejos de cómo ser mejor. Pero Dios no quiere que tú seas mejor. Dios quiere transformarte a la imagen de Cristo. Darte consejos para que seas un poquito mejor lo puede hacer cualquiera. Transformarte a imagen de Cristo solo puede hacer Dios con su obra en tu vida a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que Dios quiere transformarte a la imagen de Cristo, no que seas un poquito mejor, no que te levantes más temprano, te acuestes, no. Dios quiere transformarte a imagen de su Hijo Jesús. No está escrita para ayudar a las personas a cumplir sus propósitos. Aunque últimamente se predica mucho de Dios quiere cumplir tus propósitos. Y convertimos
a Dios en nuestro siervo en vez de nosotros ser el siervo de Él. Queremos que Dios esté a nuestro servicio en vez de nosotros estar a su servicio. Dios quiere cumplir en ti sus planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es para hacerte sentir mejor cuando estés triste, pero en Cristo tu vida es firme y no cae, incluso cuando una gran tormenta puede estar azotando tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu trabajo. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25, esto lo dice el mismo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edificó su casa en una roca. La palabra de Dios no es para que tú te sientas un poquito mejor. La palabra de Dios es para que incluso cuando te sientes mal, por los problemas, por la circunstancia, por la tormenta que puede estar azotando tu vida, incluso en esa circunstancia, tu vida no va a caer porque tu vida está fundada en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo es la roca. Dios no te promete ausencia de problemas, ni de persecución, ni ausencia de dolor. Lo mismo que azota a los demás, a veces nos azota a nosotros. La enfermedad, pérdida de familiares, pérdida de trabajo. Lo mismo que azotan a aquellos de fuera, nos azotan a nosotros que hemos entregado la vida a Dios. Pero aún así, aquellos que hemos fundado nuestras vidas en Cristo, nuestra vida no es derribada. No es para que busquemos una palabrita de ánimo, aunque en Dios tenemos ánimo. Es para que busquemos a Cristo en la palabra, que Cristo sea el centro y el fundamento de cada una de nuestras búsquedas. Si Él mismo le explicó a los discípulos una y otra vez, es necesario que lo que dijo Moisés, es necesario que lo que han dicho todos los profetas, es necesario que lo que se dice en los salmos de mí se cumpliera. Sufrimiento, muerte y su gloria. Parezcámonos a Él, conociéndole un poquito más, pero no le podemos conocer más. No podemos conocer más a Jesús si cuando buscamos en la palabra lo que buscamos es nuestra propia satisfacción. En el versículo 49 de este mismo capítulo que hemos leído, la obra redentora y poderosa del Espíritu Santo nos acompaña en nuestra comprensión y recuerdo de quién es Cristo. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Podríamos ser doctores en la Biblia, ser licenciados, tener diplomaturas, tener un montón de diplomas colgados en un despacho o en el salón de la casa. Los fariseos tenían un título que tú y yo creo que jamás podríamos alcanzar, por lo menos yo no. Ellos se sabían el Pentateuco de memoria. De memoria. ¿Te sabes algún libro de la Biblia de memoria entero? ¿Judas, que es el más corto? Quizás no. Yo por lo menos no me los entero. Y es el más corto. Si no recuerdo mal, solo tiene un capítulo, creo. Ellos se sabían, la Biblia conocida hasta ese momento se la conocían entera, de memoria. Sin embargo, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿y yo cómo puedo ser salvo? Y el Señor le dice, tú, que eres un maestro de la ley, ¿vienes a preguntarme esto? Y ya cuando le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo ya casi le da un chungo ahí. ¿Cómo? ¿Que yo no soy del tamaño de Jonathan?
Que yo soy ya viejuno, ¿cómo me dices que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso me podré meter otra vez en el vientre de mi mamá, que ya es también viejuna? ¿No? Y el Señor le dice, no te has enterado de nada. No te has enterado de nada. Y a veces tú y yo podemos leer mucho y estudiar mucho y no conocer a Cristo. Desde hace 2 semanas más o menos, les voy a confesar que me he sentido muy triste porque siempre junto con mi esposa hacemos devocionales y primero, esto no es nada en contra de los devocionales, ¿de acuerdo? Nadie me diga que yo estoy hablando en contra de los devocionales. Los devocionales son buenos, es bien en pareja, con los hijos, en familia, con los amigos, hacer un devocional de manera habitual, está bien. Pero me di cuenta de un pequeño detalle. Yo seguía varios devocionales junto con mi esposa a través de una aplicación en el móvil y te sale todos los devocionales que tú puedes elegir. Y había devocionales para sanidad. Bueno, hay. Para perdón, para reconciliación, iba a decir búsqueda de mascotas, sería exagerado. Pero hay devocionales para matrimonios, para los amigos, para los solteros, para los que buscan novio o los que buscan novia. Hay devocionales con propósitos de todo tipo. Y de repente cuando estaba leyendo en Lucas y estas palabras, y era como si escuchara al mismo Señor decirme, todo lo que dicen las Escrituras se tenían que cumplir en mí. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué dicen todas las Escrituras acerca de Jesús? Porque sabemos algunas cosas, pero ¿conocemos toda la gloria que se muestra en los diferentes libros de la Biblia? ¿Conocemos toda la gloria de Jesús que se habla en los libros de los profetas o de los salmos? Al pensar en los salmos posiblemente recordemos a David decir, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero hay más de Jesús en los salmos. No solo es ese versículo. Y me sentí triste porque me di cuenta de que estaba buscando en las Escrituras temas que me hacían sentir bien. Temas que probablemente yo necesitaba también escuchar por circunstancia que estaba viviendo, pero me di cuenta de que Cristo no estaba siendo el centro de mi búsqueda en la palabra, sino mi propia satisfacción. El cubrir unas necesidades, el responder unas preguntas, pero Cristo no estaba siendo el centro de mi estudio bíblico. Y me sentí muy, muy triste en cuanto a esto. ¿Cómo voy a parecerme a Jesús si apenas le conozco? ¿Cómo vas a parecerte a Cristo si apenas le conoces? Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y por supuesto en la palabra de Dios vamos a encontrar palabras de ánimo, palabras de perdón, palabras de reconciliación. Pero el motivo principal por el que la palabra fue escrita era para traer a tu vida y a mí la revelación de Jesús. Me gustaría leer Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y voy a pedir a los de la alabanza que por favor vengan aquí un momento. Voy a leer Colosenses capítulo 1, 15 al 20, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, tú y yo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Si a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y tú y yo vivimos en Cristo, quiere decir que tú y yo vivimos en toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué sabes de Jesús? Cuando te acercas a la palabra, ¿qué buscas en ella? Yo te confieso que hace unas semanas fue triste para mí darme cuenta de que en muchas ocasiones Cristo no estaba siendo el centro ni de mis oraciones ni de mi estudio de la palabra. Me gustaría preguntarte a ti, ¿está siendo Cristo el centro de tu vida? ¿Está siendo Cristo el centro de tus pensamientos? ¿Está siendo Cristo el centro de tu búsqueda de Él? O por el contrario, quizás puedas reconocer que quizás te has desenfocado un poco y lo que estás buscando es tu propia satisfacción, llenar tu propio vacío, aclarar un mar de dudas quizás. Me gustaría invitarte a ponerte de pie y hacer una oración conmigo, pero que sea algo entre tú y el Señor. Yo sé que he tenido que reconocer que Cristo no estaba siendo el centro de mi vida. Y por eso estoy predicando acerca de esto. Porque me imagino que, al igual que yo, quizás tú, alguno de vosotros, se encuentra en la misma situación. Y al escuchar estas palabras, puedes reflexionar y decir, es verdad, me ha pasado exactamente lo mismo. Estaba buscando en Dios mi propia satisfacción. Y Cristo dejó de ser el centro en algún momento. No sé cuándo, no sé en qué fecha, en qué hora, no sé en qué momento Cristo dejó de ser el centro de mi vida, pero dejó de serlo. Cierra tus ojos, simplemente para que no te distraigas con los que están a tu alrededor. Señor, gracias por tu fidelidad y por el amor que nos muestras, Señor, cada día. Que a pesar de que somos pecadores, Señor, tú nos amas y sigues amándonos. Tu amor hacia nosotros es inagotable, Señor. Y cuando ves que nuestras vidas se desvían o se desenfocan, cuando te das cuenta de que nuestra mirada le empezamos a ponerla en otras cosas, cuando te das cuenta de que Cristo ya no es el centro de nuestras vidas, tú estás ahí para recordarnos lo que tú nos has dicho. Estás ahí para traernos hacia ti, para atraernos a tus lazos de amor, Señor. Padre, oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. No sé si quizás alguno de mis hermanos pueda decir en su corazón, confesarte a ti y solo a ti, que quizás te ha fallado en esto y Cristo ha dejado de ser el centro de su vida, Señor. Y hoy tú nos estás dando la oportunidad con tus brazos de amor, como nuestro Padre. Nos extiende los brazos para decirnos, ven, ven a mí. Gracias por habernos mostrado tu amor en tu Hijo, Señor. Y gracias por haber decidido habitar en toda tu plenitud en Cristo. Y que Cristo habite en toda su plenitud en la iglesia.
que somos nosotros, Señor. Queremos que Cristo habite en nosotros en toda su plenitud. Señor, sabemos que aunque tengamos circunstancias difíciles, aunque quizás hayan sueños que no se hayan cumplido, o incluso sueños que se hayan roto, que sabemos que quizás nunca lo vayamos a cumplir, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú eres nuestro todo, Señor, y queremos decírtelo. Queremos confesarte, Señor, que tú eres nuestro todo, Señor. En ti lo tenemos todo, Señor. En ti lo tenemos todo, Señor. En ti lo tenemos todo y queremos que tú seas el centro de nuestros pensamientos, de nuestra mirada, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestro corazón, Señor. Queremos que tú seas el centro de todo nuestro ser. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu redención. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.